Bienvenidos de nuevo, viajeros del tiempo y guardianes de los mitos. Si has seguido las guerras entre dioses del Olimpo y las batallas del Sol Eterno, hoy prepárate para descender aún más, hasta las montañas ardientes del antiguo imperio Inca. Aquí, donde el fuego del sol y la sangre de la tierra se mezclan, comienza una nueva era de divinidades y caos. Esta es la historia de los dioses del fuego y la sangre, la rebelión de los Andes. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campanita, porque cada semana revivimos las epopeyas olvidadas de los dioses y los hombres. Ahora, toma aire, que el sol acaba de despertar y el destino del mundo está a punto de arder una vez más. Capítulo 1. El llamado del sol. Cuando la primera luz se filtró entre los picos nevados de los Andes, el mundo aún dormía bajo el eco de los antiguos dioses. El aire olía a piedra ardiente y a silencio divino. En el corazón del cielo, Inti, el dios del sol, abrió sus ojos dorados por primera vez en milenios. Su mirada atravesó los valles, despertando ríos, montañas y espíritus olvidados. Pero su despertar no fue un canto de paz, sino un llamado a la guerra. Desde las sombras del inframundo, Supay, señor de la oscuridad y las cavernas, sintió la quemadura de la luz renacida. Con su primer rugido, las entrañas de la tierra temblaron. Los volcanes respondieron como bestias encadenadas y la sangre del mundo, el fuego líquido de la creación, comenzó a fluir una vez más. En el cielo, Inti alzó su lanza de oro. En la tierra, Supay levantó su corona de huesos. Entre ambos los hombres, los hijos del barro y del sol, temblaban sin saber a quién rezar. Así comenzó el amanecer de la rebelión. Los cóndores trazaron círculos en el cielo como heraldos del destino y las montañas respondieron con truenos. El fuego ha vuelto a respirar, el sol ha llamado y los dioses han despertado. Capítulo 2. El reino de las sombras. Bajo la corteza ardiente de la tierra, donde ni el eco del sol puede tocar, se extiende el reino de Supay, un laberinto de cavernas infinitas, ríos de obsidiana y montañas hechas de cráneos petrificados. Allí, las almas de los hombres que renegaron de la luz vagan entre llamas negras encadenadas a su propio miedo. En el trono central, tallado en piedra volcánica y sangre seca, Supay observa el reflejo de Inti danzando sobre el cielo. Sus ojos son dos brasas que nunca se apagan. A su alrededor, los apus caídos, espíritus guardianes de las montañas que se rebelaron contra el orden del sol, se inclinan ante él. El mundo ha olvidado su oscuridad, gruñe Supay, su voz retumbando como un terremoto. Entonces la oscuridad recordará al mundo quién fue su primer señor. A su llamado los abismos despiertan. De las sombras emergen criaturas de humo y piedra, antiguas como los primeros volcanes. Guerreros hechos de ceniza, serpientes de fuego negro y espectros de los sacrificios olvidados alzan sus armas al unísono. El aire se tiñe de azufre. El suelo vibra bajo los tambores del inframundo. Supay levanta su báculo, hecho del corazón de un cometa caído, y traza un círculo en el aire, una grieta entre la noche y el día. A través de esa herida en el firmamento, su ejército observa el mundo de los vivos. Ven las ciudades bañadas por el oro de Inti, los templos erguidos hacia la luz, y juran reducirlos a polvo. Desde lo más profundo, un rugido atraviesa las montañas hasta el cielo. El sol tiembla, y los hombres sienten por primera vez que la oscuridad tiene voz. Capítulo 3. El trono de oro. La ira del sol. Sobre los picos nevados de los Andes, donde el aire es delgado y el cielo parece rozar los dedos de los dioses, se alza el templo del sol, hecho de oro puro, tan brillante que incluso las estrellas inclinan su fulgor ante él. Allí, en el corazón de la luz eterna, Inti se sienta en su trono resplandeciente, observando el horizonte que comienza a teñirse de sombra. Los sacerdotes del cielo murmuran en silencio. Los rayos que antes bailaban con alegría sobre las montañas, ahora tiemblan inquietos. Inti siente en su pecho el eco del caos, la energía oscura de Supay ascendiendo desde las entrañas del mundo. El inframundo despierta, dice con voz grave, su mirada encendida como 1000 amaneceres. Y si el sol no arde con justicia, la oscuridad lo devorará todo. Con un solo gesto de su mano, Inti convoca a sus hijos de fuego. Quilla, la dama de la luna plateada, que llora por la pureza del mundo. Y Yapa, el señor del trueno, que hace temblar los cielos con su furia. Y los cóndores dorados, guardianes del viento divino, cuyas alas parten el aire en relámpagos. El templo vibra cuando Inti desciende de su trono. Su armadura de luz quema el suelo a cada paso. Su lanza, chasca, destella con la furia del primer día. El orden ha sido quebrado, proclama el dios solar.
Si Supai ha decidido reclamar el mundo de los vivos, entonces el sol mismo lo enfrentará. Los cielos rugen. Los ríos hierven bajo la ira del astro. Las montañas despiertan y desde las nubes se desprenden columnas de fuego que iluminan la tierra. En ese instante un eclipse comienza a formarse. El disco oscuro de Supai cubre lentamente el rostro del sol. Los dioses del cielo y los espíritus de la tierra se preparan, porque lo que viene no es solo una guerra, es el juicio del día contra la noche, la batalla por el corazón mismo del mundo. Capítulo 4. Las llamas del amanecer. El primer choque de los dioses. El cielo se partió en dos. Un grito de fuego cruzó el horizonte cuando Inti, el dios del sol, lanzó su lanza dorada hacia el corazón de la oscuridad. La luz se volvió cuchilla, el aire ardió y las montañas, testigos eternos, comenzaron a rugir como bestias antiguas. Desde las profundidades de la tierra, Supai emergió envuelto en humo y ceniza. Su cuerpo era una tormenta de sombras líquidas, su rostro una calavera que destellaba con fuego azul. En su mano llevaba la corona del abismo, forjada con las lágrimas de las almas condenadas. A cada paso suyo el suelo se agrietaba, y de las grietas surgían serpientes de piedra negra, sedientas de luz. Inti, tronó Supai con voz que hizo temblar el aire. Tu reinado de fuego ha durado demasiado. Es hora de que la noche reclame lo que es suyo. El sol respondió con un rugido. Tú no entiendes, sombra sin rostro. Sin mí el mundo se congela. Sin mi luz, incluso los muertos olvidarían quiénes son. Entonces las dos fuerzas chocaron. El amanecer se convirtió en campo de batalla. De un lado, los rayos del sol ardían como espadas, cortando el aire en destellos dorados. Del otro, los tentáculos de sombra se enroscaban, absorbiendo la luz y devolviendo un silencio de tumba. Los dioses menores huyeron. Los cóndores ardieron en llamas celestiales. Los truenos se convirtieron en cantos de guerra cuando Illapa, el dios del rayo, descendió para asistir a su señor. Pero también desde las cavernas surgieron los hijos de Supai, los umbras, criaturas de niebla y hueso, que gritaban nombres prohibidos mientras trepaban por los acantilados. El choque de ambos poderes hizo vibrar el tejido del mundo. Los mares se alzaron, los ríos retrocedieron. El cielo se ennegreció hasta que la luz de Inti y la oscuridad de Supai se fundieron en un único destello, una herida luminosa que partió el tiempo en dos. Cuando el eco se desvaneció, ni el sol ni la sombra habían vencido. Solo quedó un silencio pesado y un resplandor rojizo en el horizonte, el preludio de una guerra que no terminaría ni con la vida ni con la muerte, sino con el renacimiento del mundo mismo. Capítulo 5. El juramento de la sangre sagrada. Las brasas del amanecer aún flotaban sobre los Andes, y el aire olía a hierro, humo y eternidad. El mundo había cambiado. Donde antes reinaba la armonía del sol, ahora solo quedaban ruinas y ecos de gritos divinos. El dios Inti se arrodilló sobre la piedra sagrada del templo destruido. Su luz, antes pura y dorada, ardía con un matiz rojo oscuro, la herida de la guerra. A su alrededor, los sacerdotes del fuego lloraban y los cóndores muertos se deshacían en polvo. El equilibrio está roto, dijo Kila, diosa de la luna, mientras descendía en una bruma plateada. Cada día tu luz se apaga un poco más. El mundo sangra, Inti. ¿Hasta cuándo resistirás? El dios del sol levantó la mirada. En sus ojos ardían 1000 amaneceres, pero también el cansancio de un universo que había olvidado la paz. Resistiré hasta que no quede sombra, respondió. Pero no puedo hacerlo solo. Fue entonces cuando extendió su mano sobre el altar de piedra y dejó caer una gota de su propia sangre. La luz estalló como un sol en miniatura, y de ella surgieron 3 espíritus divinos, hijos de su esencia. Arik, el guerrero del amanecer, con armadura de fuego puro. Nina, la dama de las llamas silenciosas, cuyo corazón latía al ritmo del sol. Y Sumak, el forjador de la eternidad, capaz de crear vida con un solo soplo. Os convoco, declaró Inti, como testigos del juramento. Juro ante Maat, la balanza de los cielos, que mientras mi luz exista, ningún dios de oscuridad dominará el mundo de los vivos. El eco del juramento recorrió los cielos y despertó ecos aún más profundos en la tierra, porque en las entrañas del mundo, Supai también estaba forjando su pacto. En una caverna sin luz, donde las paredes estaban cubiertas por cráneos ardientes, el señor del inframundo clavó su garra en el suelo y liberó una ola de energía negra. De esa oscuridad surgieron sus propios campeones. Ñawi, el ojo del caos, que ve el miedo en todos los corazones.
Cuichi, la serpiente del crepúsculo, cuyo aliento marchita la vida. Y Chasca Negra, una diosa caída que había traicionado a la luz para abrazar el poder de las sombras. Supay alzó su corona y pronunció su propio juramento. Que los dioses escuchen mi voz. Si la luz no puede extinguirse, la consumiré desde dentro. Que la sangre divina riegue las raíces de mi reino y que el sol caiga ante la noche eterna. En ese instante la tierra se partió. El cielo se encendió y los dos juramentos, el de fuego y el de sombra, chocaron en un rugido que dividió los mundos. Era el comienzo del tiempo de los pactos sagrados, cuando incluso los dioses sangraban, y los hombres serían llamados a elegir entre la luz y la oscuridad. Capítulo 6. El despertar de los hombres del sol. El mundo temblaba bajo el peso de los juramentos divinos. Los dioses habían hablado, y su palabra se transformó en viento, trueno y fuego. Pero entre la devastación y el miedo, algo nuevo comenzó a despertar: la chispa de los hombres. En los valles del Cusco, bajo el amanecer de un sol herido, los mortales alzaron sus ojos al cielo. Ya no oraban con esperanza, sino con un terror reverente. Sabían que la guerra de los dioses no era solo suya, porque la sangre que caía del cielo comenzaba a tocar la tierra, encendiendo la carne humana con un fuego que no era de este mundo. En una pequeña aldea, un joven pastor llamado Ayar vio caer una gota de luz sobre sus manos. En el instante en que la tocó, el fuego del sol corrió por sus venas. Sus ojos se tornaron dorados y su sombra desapareció. Los ancianos lo llamaron Hijo del Amanecer. Esa noche Inti habló en sueños a Ayar. Los dioses caminan sobre el mundo y los hombres deben decidir si arderán por mí o serán consumidos por la oscuridad. Levántate, Ayar. Despierta a los tuyos. Serás mi llama entre los mortales. Cuando despertó, su cuerpo brillaba como el oro fundido. Los animales lo seguían, los ríos se abrían a su paso y su voz hacía florecer las cenizas. Los humanos comenzaron a reunirse en torno a él, atraídos por el resplandor. Y así nació el primer ejército solar, los hijos del Inti, guerreros bendecidos con fragmentos de la llama divina. Cada uno de ellos llevaba en la frente un símbolo ardiente, una runa que latía con el pulso del sol. Nina, la dama de las llamas, descendió desde el cielo para instruirlos. Les enseñó a forjar armas con el fuego sagrado, espadas que cantaban con la luz del día. Pero también les advirtió: el fuego que os da fuerza puede consumir vuestro espíritu. Solo los corazones puros pueden soportar el peso de la luz. Mientras tanto, en las profundidades, Supay observaba con odio. El sol roba a mis hijos de barro, gruñó. Entonces yo los reclamaré. Envió a Ñawi, el ojo del caos, para tentar a los hombres débiles. Les ofreció poder sin pureza, fuerza sin luz. Y así, los primeros guerreros del abismo nacieron, humanos corrompidos por la sombra, que bebieron el veneno del inframundo y juraron quemar el cielo. Las montañas se llenaron de fuego. Los ríos se tiñeron de sangre y reflejos dorados. Por primera vez, los dioses comprendieron que los mortales ya no eran simples espectadores. Eran el campo de batalla, el premio y la maldición de la guerra eterna. Cuando el sol volvió a salir, Ayar miró el horizonte cubierto de humo y susurró: si somos la chispa de los dioses, entonces también podemos ser su llama o su ceniza. Y así comenzó la era de los hijos del sol, el tiempo en que los hombres portaron el fuego divino y se convirtieron en la frontera entre el cielo y el abismo. Capítulo 7. El reino de las sombras vivientes. En las profundidades, donde ni la luz ni el sonido se atreven a entrar, Supay abrió los ojos. El eco de su respiración agitó los ríos de magma y despertó los ecos dormidos del inframundo. Bajo su trono de huesos, miles de almas gritaban en lenguas perdidas, ansiosas por ser liberadas. El sol ha despertado a los hombres, murmuró Supay con voz que resonó como una avalancha. Entonces yo les daré a los muertos. Extendió su garra sobre el abismo y de las sombras comenzó a brotar una niebla negra que olía a ceniza y olvido. De esa niebla emergieron las primeras criaturas del nuevo ejército. Los umbravivos, almas humanas que habían sido arrancadas del ciclo natural y devueltas al mundo con cuerpos hechos de humo y piedra. Sus ojos eran brasas azules. Sus bocas no hablaban, pero cada uno de sus movimientos arrastraba consigo el sonido de cadenas. Supay alzó la corona del abismo y la hundió en el suelo. De la grieta surgió su más terrible creación, Cuichi, la serpiente del crepúsculo, una bestia tan inmensa que su cuerpo rodeó las cavernas como un anillo infinito. Su voz era un suspiro que helaba la sangre. ¿A quién debo devorar primero, mi señor? A la luz, respondió Supay.
y a todos los que la sigan. Mientras tanto, sobre la superficie, Ayar, el hijo del sol, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras comenzaron a moverse solas y los ríos se ennegrecieron. Desde los valles surgieron las sombras vivientes, marchando sin alma, guiadas por el poder del inframundo. Cada vez que mataban a un humano, su alma era absorbida, multiplicando el ejército de su pai. Los hijos del sol resistieron con lanzas de fuego, pero su luz se debilitaba con cada caída del día. Inti miró desde el cielo con amargura. Su pai ya no necesita a los dioses para pelear. Ha aprendido a usar lo que me pertenece, la vida misma. Kila, la diosa de la luna, observaba en silencio, dividida entre la luz y la sombra. Su resplandor plateado iluminaba tanto a los vivos como a los muertos, y las almas perdidas comenzaron a seguir su brillo. El equilibrio se rompía aún más, y el ciclo eterno de Ma'at se tambaleaba. Cuando la noche cubrió el mundo por completo, su pai ascendió al borde del horizonte. Desde allí, contempló los templos del sol ardiendo y declaró: «Que los hombres recuerden esta noche, porque el fuego que les dio vida ahora será su condena». Las sombras se extendieron, cubriendo la tierra como una marea interminable. Los cielos temblaron, las estrellas se apagaron una a una, y el amanecer fue devorado antes de nacer. Así comenzó la noche de los 1000 susurros, cuando incluso los dioses temieron al silencio del mundo. Capítulo 8. El llanto de Kila, la noche dividida. El cielo entero se había transformado en un océano de sombras. Las estrellas, antes guardianas del firmamento, caían una a una, apagadas por el hálito de su pai. Solo quedaba una luz en medio del abismo, la fría y melancólica luna de Kila. Desde su trono plateado, la diosa observaba la guerra con el corazón desgarrado. Había sido creada para reflejar la luz del sol, pero ahora esa luz ardía con furia, devorando incluso a los suyos. Y en la tierra, los gritos de los hombres, sus hijos mortales, se mezclaban con el rugido de los demonios. Kila lloró. De sus lágrimas nacieron ríos de plata que cayeron desde el cielo, purificando la tierra allí donde tocaban, pero también revelando lo que el sol no podía ver: los rostros de los inocentes que morían en nombre de los dioses. «¿Qué justicia hay en esta guerra?», susurró. «¿Qué sentido tiene la luz si solo sirve para quemar?». El viento no respondió, pero desde las sombras una voz suave y venenosa emergió. Chasca Negra, la diosa caída, envuelta en humo. «Hermana de la noche», dijo con un tono dulce y traicionero, «¿por qué lloras por quienes jamás te miraron? Los hombres adoran al sol, no a la luna. Pero yo puedo darte algo más: libertad». Kila bajó la mirada. ¿Libertad o condena? Son lo mismo cuando provienen de los dioses. La duda se sembró en el corazón de Kila. Ella observó el campo de batalla. Los hijos del sol ardían contra las sombras vivientes, y cada destello de luz destruía cientos de vidas. Su luz, la de la luna, se reflejaba sobre ambos bandos. Ni la oscuridad ni el fuego merecen reinar solos, pensó. El equilibrio ha sido roto, y yo debo restaurarlo. Esa noche Kila descendió del cielo por primera vez desde la creación del mundo. Pisó la tierra, y donde su pie tocó el suelo, florecieron los lirios de medianoche. Flores que brillaban en tonos azules, mitad luz, mitad sombra. Kila se acercó a los hombres, tocó sus frentes y susurró: «No luchéis solo por los dioses, luchad por la aurora que aún no ha nacido». Su poder se dividió entonces en dos corrientes: una hacia el cielo para calmar la furia de Inti, otra hacia el abismo para contener la expansión de su pai. El equilibrio comenzaba a renacer, pero su alma se partía en dos. Desde el inframundo, su pai la observó con una sonrisa fría. La luna brilla para todos, pero pronto no brillará para nadie. Y en los cielos, Inti, al ver que Kila se había apartado de su luz, gritó de dolor y de ira. El sol tembló, y la tierra entera se cubrió de un eclipse total. La noche dividida, donde ni la luz ni la oscuridad dominaron, sino solo la duda, la semilla del fin. Capítulo 9. El eclipse del alma. La guerra de los tres cielos. El mundo ya no conocía la calma. El cielo estaba partido en tres coronas. Al norte, la luz abrasadora de Inti, dorada y despiadada. Al sur, la sombra profunda de su pai, líquida y voraz. Y en el centro, la luz plateada de Kila, temblorosa, equilibrando los extremos. Los mortales, una vez simples espectadores, ahora eran piezas de un tablero cósmico.
Los hijos del sol, guerreros bendecidos por Inti, avanzaban con lanzas que ardían como 1000 soles. Los guerreros del abismo creados por su pai se movían como una marea negra, engullendo todo a su paso, y entre ellos los custodios de medianoche, elegidos de Quilla, protegían a los inocentes y guiaban a los humanos perdidos hacia la esperanza. El primer choque ocurrió sobre las cumbres nevadas. Un rayo de luz dorada atravesó la sombra negra, pero la luna plateada intervino y lo dividió en 1000 destellos. Los guerreros de ambos bandos cayeron y sus almas flotaron como fragmentos de constelaciones destruidas. «No podemos permitir que la guerra destruya lo que aún respira», gritó Quilla, su voz reverberando como campanas de cristal. «Ni la luz ni la oscuridad deben reinar solos». Pero su pai no cedía. «La luz no conoce miedo», rugió. «Entonces yo les enseñaré el terror». Desde su reino liberó un ejército de sombras renacidas, seres que combinaban la inteligencia de los hombres con la ferocidad de los demonios. Cada golpe suyo absorbía la fuerza de la luz, y los cielos se tiñeron de rojo y negro. Inti respondió con un huracán solar, un remolino de fuego y luz que arrasó valles y montañas. Pero Quilla, en un acto desesperado, dividió su poder entre los mortales y los dioses, creando un puente de luz plateada que evitó que el mundo se consumiera. El eclipse alcanzó su punto máximo. 3 fuerzas luchando simultáneamente, ninguna capaz de vencer, ninguna dispuesta a retroceder. Los dioses comprendieron que este conflicto no terminaría con la victoria de uno solo. «El mundo no nos pertenece», pensó Inti, mientras sus rayos se mezclaban con la luna. «Es un equilibrio que debemos aprender a mantener, aunque nos cueste todo». Las montañas sangraban lava y ríos de sombra, y los hombres, inspirados por Quilla, comenzaron a luchar no por dioses, sino por su propia supervivencia. Así nació la era de la alianza humana, la primera resistencia entre 3 cielos en guerra. El sol y la sombra, la luz y la oscuridad, el hombre y el dios, todos se miraban conscientes de que el próximo amanecer decidiría la verdadera frontera del poder. Capítulo 10. El renacer de la llama roja. La batalla final. El mundo estaba al borde de la aniquilación. Los 3 cielos habían desgarrado el tejido de la realidad y la tierra ardía bajo la presión de sus conflictos. Los ríos eran lava líquida, los bosques cenizas flotantes y las montañas parecían heridas abiertas que sangraban fuego y sombra. En el corazón del templo del sol, Inti se concentró como nunca antes. Su luz, consumida por la guerra, comenzó a transformarse en un fuego más intenso, más puro y a la vez más peligroso, la llama roja, un resplandor que podía destruir y renovar a la vez. «Si este mundo va a sobrevivir», murmuró, «lo hará con fuego en su corazón». Quilla, la luna plateada, descendió al centro del campo de batalla y su luz se fusionó con la llama roja, formando un halo de equilibrio que dividía la oscuridad de su pai y daba esperanza a los mortales. «Ni la luz ni la sombra deben vencer», dijo. «Solo la armonía puede prevalecer». Su pai, furioso, levantó su corona negra y un ejército de sombras surgió de la nada. Los umbravivos avanzaron con fuerza imparable, cada uno absorbiendo la energía de los caídos. «La luz no puede salvarlos todos», bramó. «Si no pueden sobrevivir, que ardan en la oscuridad». En ese momento los hijos del sol y los custodios de medianoche se unieron. Ayar, el primer mortal bendecido por Inti, lideró a los guerreros humanos con determinación y valor, portando la espada de fuego, un arma capaz de canalizar la llama roja y atravesar las sombras más densas. El choque fue cataclísmico, fuego contra sombra, luz contra oscuridad, hombres y dioses luchando como un solo ejército. Los cielos explotaban en relámpagos y meteoros de fuego. Las montañas se derrumbaban, pero la alianza de Inti y Quilla mantenía el equilibrio. Cuando su pai intentó absorber la llama roja para convertirla en destrucción pura, Quilla intervino. Su luz lunar envolvió la llama roja, transformando el poder destructivo en fuerza creadora. Su pai rugió mientras su ejército se desvanecía y la oscuridad que él había controlado comenzó a disiparse en un mar de sombras inofensivas. El sol brilló nuevamente, más intenso que nunca. Los ríos se llenaron de agua clara, los bosques comenzaron a reverdecer, y los hombres comprendieron que habían sobrevivido gracias a la unión de la luz y la sombra. «El equilibrio no es debilidad», dijo Quilla, mientras su luz plateada acariciaba el mundo. «Es fuerza compartida». «El fuego renace», respondió Inti, «y con él la esperanza de todos los mortales». La llama roja, ahora pacificada, quedó en el corazón de Ayar y sus descendientes, para recordar que el poder debe ser guiado por la sabiduría, no por la arrogancia. Así terminó la batalla final.
pero la guerra entre luz y oscuridad, entre hombres y dioses, nunca cesaría completamente, porque en cada amanecer el equilibrio se pone a prueba nuevamente. Capítulo 11. El silencio del mundo, la recuperación de la tierra. El eco de la guerra aún resonaba en cada valle, en cada río y en cada montaña. Donde antes hubo fuego y sombra, ahora se alzaba un silencio solemne, pesado pero necesario. Los hombres caminaban entre ruinas, contemplando los vestigios de templos destruidos y ciudades arrasadas, conscientes de que la paz no había llegado por casualidad, sino por la sangre y el sacrificio de dioses inmortales. Ayar, el hijo del sol, recorrió los valles junto a los hijos del sol y los custodios de medianoche, ayudando a los sobrevivientes a reconstruir aldeas y templos. Cada piedra que levantamos es un recordatorio, decía, de que la luz y la sombra deben caminar juntas. Quilla descendió nuevamente, y su luz plateada acarició los campos devastados, haciendo brotar flores y agua de los suelos secos. El mundo debe aprender a curarse, susurró, pero también a recordar. Inti, desde su trono dorado en el cielo, extendió rayos suaves sobre las montañas y ríos. No eran rayos de guerra, sino de renacimiento. Que la luz guíe a quienes saben elegir la justicia, pensó, y que nunca olviden que la oscuridad siempre acecha, pero no define el destino. Supai se retiró a las profundidades, debilitado pero no destruido. Desde su reino observaba cómo los mortales reconstruían el mundo, y aunque su ira no desapareció, comenzó a comprender algo que nunca antes había sentido. La luz y la oscuridad no pueden existir sin el uno al otro, pero puedo esperar. En los valles las semillas germinaron, los ríos recuperaron su caudal y los bosques reverdecieron lentamente. Los humanos aprendieron a honrar tanto la luz como la sombra, a reconocer la fragilidad del equilibrio. Se erigieron altares de reconciliación, donde las generaciones futuras recordarían la guerra de los dioses y el valor de la colaboración entre mortales y divinidades. El mundo permaneció silencioso pero lleno de potencial y esperanza. El sol se alzó cada día, la luna acompañó cada noche, y los hombres caminaron entre ambos, conscientes de que la verdadera fuerza residía en la armonía, no en el dominio absoluto. Y así, después de siglos de fuego, sombra y lágrimas, el silencio del mundo se convirtió en la semilla de una nueva era, donde la vida, aunque frágil, podía finalmente prosperar bajo la guía vigilante de los dioses. Capítulo 12. El trono del sol, el legado eterno. El cielo estaba limpio por primera vez desde el inicio de la guerra. Los rayos del sol caían sobre la tierra con una calidez renovada, y la luna de Quila brillaba serena, reflejando la armonía que lentamente regresaba al mundo. En el corazón del templo del sol, reconstruido con piedra y madera sagrada, Inti se sentó nuevamente en su trono dorado. Su luz ya no quemaba, sino que iluminaba con suavidad, recordando a todos que el poder verdadero radica en proteger y guiar, no en dominar. A su lado, Quila permanecía en su pedestal de plata, vigilante y sabia, simbolizando la unión de la luz y la sombra. Ayar y los hijos del sol se arrodillaron ante ellos, portadores de la llama roja que ahora brillaba tranquila en el corazón de la tierra. Hemos aprendido, dijo Ayar, que la fuerza sin equilibrio no es más que destrucción. La vida pertenece tanto a la luz como a la sombra. Inti asintió, y de su trono emanó un resplandor que recorrió todo el mundo. Los ríos fluyeron cristalinos, los bosques reverdecieron y los montes se llenaron de aves y animales que regresaban de las sombras. El ciclo continúa, murmuró Inti, y nosotros, los dioses, somos sus guardianes. Pero la verdadera responsabilidad ahora recae en los hombres, quienes han demostrado valentía y sabiduría. Supai, aún oculto en su reino de sombras, observó en silencio. Aunque su poder había sido limitado, comprendió que el equilibrio es más fuerte que la ambición ciega. La oscuridad volverá, pensó. Pero mientras exista respeto por la luz, la creación perdurará. Quila bajó la mirada hacia los mortales reunidos. El sol y la sombra siempre danzan juntos, dijo. Y aquellos que aprendan su ritmo vivirán en armonía con los cielos y la tierra. El mundo respiró con alivio. El trono del sol brilló en el cielo y en los corazones de los hombres, recordando que el legado de la guerra no era destrucción, sino una lección eterna sobre el equilibrio, la sabiduría y la esperanza. Y así, aunque los ciclos de luz y oscuridad continuarían para siempre. La historia de Inti, Quila, Supai y los hombres quedó grabada en la tierra, en los cielos y en el tiempo mismo. Un recordatorio de que incluso entre dioses inmortales, la armonía es el poder más grande que existe.